Buenas noches a los seguidores del canal. Vamos a hacer un video breve tratando el tema evolución de los reglamentos de diseño versus la evolución en el control de los proyectos y su ejecución en obra. En los años 70, varios colapsos estructurales nos llamaron la atención de la sociedad y de los ingenieros sobre la necesidad imperiosa de contar con un reglamento actualizado de diseño de estructuras por aquella época. Entre ellos, un recordado por muchos será probablemente el colapso del edificio de 14 pisos en la avenida Montes de Oca, en la capital federal, el 10 de junio de 1970, edificio evacuado parcialmente, con 31 víctimas fatales. Al colapsar también aplastó colapsó hacia el centro de la manzana, dañando o destruyendo algunas casas aledañas. Entonces surgió como reglamento, luego de un debate amplio, el conocido CIRSOC 20182, basado en las normas DIN 1045 alemanas de la década de los años 70. Uno de los impulsores de dicha norma es el profesor Leonhardt, con sus incunables libros que todos hemos leído en algún momento o consultado. Dicho reglamento se desarrolló sobre la base de los estados límites últimos. Fue un avance importantísimo con respecto a la generación anterior de estados bajo cargas de servicio y tensiones admisibles, y con coeficientes de seguridad que no distinguían por esa época la mayor incertidumbre sobre el conocimiento de las cargas climáticas o sobrecargas de uso de las de peso propio. ¿Sí? Eso era una deficiencia que tenía. Entonces, yendo un poquito más atrás, a principios de la década del 60, a través del INTI, un grupo de prestigiosos ingenieros, Pignoli, Fava, Guzmán, entre otros, desarrollaron un muy interesante proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón denominado PRAE en el año 64. Este tuvo como base de diseño el Comité Europeo del Hormigón y los conocimientos más avanzados de la época, y en lo que respecta a materiales y tecnología del hormigón se basaba en el código ASI 318 de esa época. Pero el PRAE nunca se convirtió formalmente en un reglamento nacional, aunque sí se lo utilizó en la práctica mucho entre los años 64 y 82. El primer cuerpo reglamentario surge del trabajo encomendado a una serie de distinguidos profesionales, y así se plantea el CIRSOC 201 del año 82, que vemos en la imagen, que fue utilizado hasta hace pocos años atrás. La base de este CIRSOC 201-82 fue, como mencioné, la norma DIN 1045, que se basaba en los conocimientos y estudios fundamentalmente europeos y en Alemania de la década del 70, y en lo que corresponde a materiales y procesos constructivos a las normas. Por ejemplo, aplicando el CIRSOC 201-82, el coeficiente de seguridad de la falla para roturas dúctiles, es decir, flexión o tracción, era mínimo de 1,75 y a compresión simple era como mínimo de 2,10. Naturalmente se debatió a lo largo de los años que había quedado obsoleto ese reglamento, y se empezó a estudiar la modificación y la actualización del mismo, y así surgió el CIRSOC 201-2005, como ustedes saben, que hasta el día de hoy, hasta que se apruebe el CIRSOC 201-25, será el reglamento vigente, basado en el código ASI 318-2005. Esto constituye un avance muy importante y permitió ajustar los coeficientes ahora parciales sobre la base de un mejor conocimiento de las estructuras de hormigón armado, las investigaciones que se habían desarrollado, manteniendo una baja probabilidad de falla. Pero cuidado con esto, baja probabilidad de falla si se cumple en forma integral con el reglamento. A modo de ejemplo, nosotros con el CIRSOC 201-2005 no hay un coeficiente global como había con el 201-82, pero podemos intentar establecer un coeficiente global para modo de comparación sobre la base de
poner el peso propio D por un coeficiente de mayoración gamma D, de participación de D, gamma D, la sobrecarga L por un coeficiente de participación gamma L dividido el factor de reducción, ¿sí? El factor gamma D es 1,2 y para L la combinación más usual sería 1,6. O sea, estoy usando la combinación, una de las combinaciones más usuales, ¿sí? Porque también puede ser para D 1,4 o 0,9. Entonces, haciendo un análisis de carga para una losa tipo de 12 centímetros de espesor, llegamos a que la carga de peso propio es de 480 kilos por metro cuadrado sin considerar mampostería prorrateada y la sobrecarga de uso, si es un departamento, es 200 kilos por metro cuadrado. O sea que S, la carga de servicio máxima, 680 kilos por metro cuadrado, y U, la combinación mayorada, 1,20D más 1,60DL, es 8,96. Quiere decir que, ¿qué porcentaje tiene el peso propio sobre la carga total? 0,70. ¿Y qué porcentaje tiene la sobrecarga sobre la carga total? 0,30 aproximadamente. Si desarrolláramos este análisis con más precisión y consideráramos el peso propio de la mampostería prorrateada, el peso propio de la estructura, columnas, tabiques y otros elementos no considerados, llegamos a una relación donde D probablemente esté más cercano a 80%. Bueno, en este caso, aplicando D70 y L30 como coeficiente de ponderación, gamma nos daría el gamma equivalente 1,467, tomando un factor de reducción rotura dúctil. Entonces, si comparamos con las consideraciones que hemos hecho, con el 201,82 para una rotura dúctil teníamos 1,75 y con este reglamento podríamos tener un valor de 1,46 aproximadamente, 1,45. Esto implica, evidentemente, que hay cuestiones que antes no tenían tanta relevancia, como el control de deformaciones de vigas, control de fisuración y un mejor control en la ejecución de las obras que ahora tienen más relevancia, ¿sí? En realidad, como les comenté, las relaciones más usuales para edificios de departamentos serían cercanas de 0,8 para D y 0,2 para L. Si hacemos la misma cuenta, gamma nos daría 1,42. No puede ser menor que 1,4. Pero la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿la baja probabilidad de falla se da si se cumple en forma íntegra con el reglamento? ¿Sí? Que es un cuerpo reglamentario, desde el capítulo 1 hasta el último. Entonces, ¿pensamos que se cumplen en los proyectos de obra de edificios de envergadura media íntegramente con lo que prescribe el reglamento? ¿Sí? Al respecto, ¿qué es lo que pensamos? Es, francamente, entre otras cosas, muy usual que las columnas tengan un ancho muy reducido para ocultarse en la mampostería y compensarlas de alguna forma, otorgándoles una mayor longitud. O sea, por ejemplo, en lugar de 20 centímetros de ancho mínimo, pasar a 15 y darles una dimensión en el otro sentido, a lo mejor de 80 o 90 centímetros. Como visualizamos, el espesor de columnas de 20 centímetros en la actualidad en muchísimas obras no se respeta. Respecto de las implicancias, ya lo he dicho, cada uno deberá analizarlas y las responsabilidades. Entonces, ¿qué observamos hoy en día? En las estructuras de edificios de altura media, entendiendo por tal entre 5 pisos y 14 pisos, en general, siempre hablo en general y no hablo de que todo en todos los casos ocurra, por supuesto. En general, no se respete íntegramente el reglamento. A modo de ejemplo, anchos mínimos de columnas. Por otro lado, se delega excesivamente en el software la responsabilidad del diseño detallado de la estructura basado en un modelo matemático que en ocasiones no la representa de forma adecuada.
muy bonito, espacial, ¿sí? Pero a veces, por ejemplo, estamos representando un elemento de barra y que el software la calcula como un elemento big esbelta y el elemento por la relación de dimensiones no lo es, ¿sí? A modo de ejemplo. No se controla frecuentemente en obra con un profesional en forma permanente, ¿sí? Y algunas de las muchas preguntas que nos podemos hacer, si la columna de hormigón in situ la hacemos de un espesor menor, supongamos 15 centímetros, a veces menor, ¿cómo incide la excentricidad accidental en la capacidad última de carga-compresión? Al no respetar ni la altura útil ni los recubrimientos por mala calidad de ejecución y falta de control, al tener deformaciones y desplazamientos los encofrados por falta de control adecuado previo, ¿sí? Creo que con la sumatoria de cuestiones que estamos mencionando, estamos, me temo, volviendo peligrosamente a lo que ocurrió en la década de los años 70. Pero ahora, por razones muy distintas, no por falta de un reglamento moderno, porque más aún está por aprobarse el nuevo CIRSO 201/24/25 basado básicamente en el código ASI 318/2019. O sea, estamos muy actualizados con el reglamento. Desde ese punto de vista no hay ninguna queja por hacer, sino creo que podemos tener inconvenientes potenciales por no respetar el mismo más que en forma parcial, ¿sí? Con el adicional que los reglamentos evolucionaron y fueron reduciendo con base a un mejor conocimiento los coeficientes de seguridad, pero en muchas obras de mediana envergadura se construye casi igual que en los años 70. En algunos casos con personal con menos experiencia inclusive. Salvo por el hecho de que hoy el hormigón se provee de plantas elaboradoras y anteriormente era no tan frecuente eso. Con muy pobres o ausentes controles de ejecución de la obra estructural y ausencia de controles de pares o controles externos del proyecto. Ustedes me dirán, no, en mi obra no pasa eso. Por supuesto, yo no estoy diciendo que todas las obras entre 5 y 12 pisos tengan este tipo de dificultades, sino que en muchas obras pasa. Finalmente, creo, debemos reflexionar sobre esto y tomar recaudos antes de que otro evento grave, como el que mencioné al comienzo del video, se presente, ¿sí? Estamos en una situación en donde los tiempos son cada vez menores para desarrollar los proyectos, las presiones sobre los ingenieros estructurales son cada vez mayores para adecuarnos a la estructura planteada. Los cambios que se generan cuando ya estamos desarrollando avanzado el proyecto son usuales y no siempre hay tiempo de analizar esos cambios y la incidencia sobre las repercusiones en la estructura. Entonces todo se conjuga en forma desfavorable y los coeficientes de seguridad, por así decirlo, globales, se han reducido sustancialmente. Entonces, creo que se merece una reflexión para evitar algún problema serio en los próximos años. Gracias.